son inexpresivas. Desde aquí cuesta difícil detectar en los ojos o intercomunicar de alguna manera solo con los ojos, con lo poquito que se nos ve. Me imagino que no sabrán si el auditorio es auditorio silencioso o está compartiendo el espacio y el tiempo de alabanza. A los predicadores nos pasa lo mismo. Cuesta trabajo conectar bien, porque se conecta muy bien con los ojos, pero a la distancia y con los focos casi no se consigue. Y menos ahora con la mascarilla. No sabe si el que tiene delante está atento, está con la boca haciendo algún tipo de bostezo. Así que esa ventaja sí se tiene con la mascarilla. Podéis tener la libertad de bostezar. Cristina y Carlos eran también una joven pareja cristiana, inteligente, con un futuro prometedor por delante, brillante, enamorados el uno del otro, entregados a conciencia a implementar en su matrimonio los valores cristianos para la pareja, pero han descubierto que conforme pasa el tiempo, conforme avanza su vida de casado, empiezan a tener ciertos conflictos y a herirse mutuamente. No paran. Cristina manifiesta una fuerte hipersensibilidad y además unas expectativas poco realistas de lo que es la vida matrimonial, todo rosa, todo bonito, todo. Parecía que en ella estaba asentado un profundo dolor, deseando de salir a la superficie. Había un fondo de rencor y de amargura que no conseguía reprimir. Cuando percibía una injusticia o sufría, según ella, cualquier malentendido, se le producía un bloqueo que no era capaz de verbalizarlo, de tal manera que nunca sanaba las heridas. No era capaz de confrontar cualquier tipo de injusticia o malentendido. A través del proceso que en esta mañana estaremos viendo, que denominamos ya la semana pasada el cuarto punto de oración conversacional, salieron a la luz experiencias dolorosas y humillantes de su niñez y de su adolescencia que contribuían a esto. Pero en la dinámica que veíamos el domingo pasado de la iluminación del Espíritu Santo sacando a la luz las zonas más dolorosas y a veces reprimidas, salía a relucir algo que hasta ahora había permanecido oculto, que incluso había llevado al subconsciente. Cuando era de edad tan solamente de 4 años, toda la familia fue a visitar a su abuelita. La abuelita había preparado para Cristina una mantita para su muñeca preferida. Entonces llegan y recibe contenta la manta que ha recibido. A Cristina les resultaba difícil decir hasta hola cuando entraba en cualquier espacio. Hasta Dios, gracias. Recibe la mantita y el padre le dice: Cristina, dale las gracias a la abuela. Cristina hace el intento, abre la boca, pero no es capaz de verbalizar ninguna palabra. Es incapaz de dar las gracias. El padre le dice: Cristina, como no les des las gracias a la abuela, te quito la mantita y se la doy a tu hermana. Cristina vuelve a hacer un intento imposible por dar las gracias. Al ver que no lo consigue, el padre le arranca de la mano la mantita y se la entrega a su hermana. No fue capaz de hacerlo. Esa experiencia fue el principio de que en su corazón quedara sembrada la semilla del rencor y de la amargura. Y esa semilla cada vez se fue haciendo más poderosa en virtud de haber seguido viviendo experiencias parecidas. Y lo que había sentido con su padre, lo que había sentido con su hermana, traspasó las fronteras del tiempo y del espacio y pasó a ser su pauta de vida. Vivía permanentemente en esa situación. Esto había afectado lógicamente su relación con Dios, había afectado drásticamente su relación con los demás, había afectado la relación consigo misma. A través de la curación de los recuerdos, de la restauración, como hemos mencionado, de los recuerdos envenenados, su vida empezó a experimentar sanidad interior y sanidad en sus relaciones. Como veíamos el domingo pasado, la clave, la naturaleza del problema, en este caso y en muchos casos, son estos recuerdos nocivos, recuerdos del pasado
sean conscientes o inconscientes, que determinan y afectan de forma significativa el presente de la persona, pues muy lejos que estén. Aquí veis, por ejemplo, en el episodio que os he compartido, una experiencia de 4 años, pero incluso pueden ser antes, incluso pueden ser prenatales. Estas experiencias generan, o estas experiencias no sanadas generan emociones dañinas. Y estos recuerdos son identificados por otros autores, como os proponía, sin entrar en detalle el domingo pasado, por Augusto Curi, como ventanas asesinas, que conectan el pasado. De pronto es como un túnel del tiempo, una ventana que se abre y te conectas con el pasado, como se conectaba Cristina con su realidad hace 4 años. También denominadas por David Solá como nudos anímicos, Schumann, niño interior, o Schurlin, cajas negras. Hoy vamos a seguir abundando en esto bajo el mismo título que la semana pasada, pero con un 2 atrás, ¿vale? La cara ocultada del Evangelio. El Evangelio ya sabéis que significa buena noticia, buenas noticias, pero os proponía y os sigo proponiendo que a veces es una buena noticia que transmitimos de forma mutilada, porque consta de 2 partes y una de ellas no es tenida en cuenta habitualmente. No sé el tamaño, sí, está bien. Una noticia que ahí veis en la parte que está por debajo en verde, que es la redención de la pena o de la condenación del pecado, que es la cara visible del Evangelio que habitualmente comunicamos en la transmisión de las buenas noticias. Pero una segunda parte, que es a la que yo os proponía, que es la cara ocultada, que es la buena noticia de la restauración. Ya no de la condenación del pecado, sino del daño que el pecado nos ha infringido, tanto el propio como el extraño, y con la posibilidad de ser restaurado. Y esta es la cara ocultada. Veíamos el domingo pasado que el proyecto integral de Dios es transformarnos a la imagen madura, plenamente humana de Cristo, de forma o a través de la sanidad emocional. Cristo era el hombre perfecto, el exponente de la humanidad perfecta, en equilibrio perfecto. Y la propuesta es que el proyecto integral de Dios es transformarnos a la imagen de Cristo, no tan solamente en cuanto a, como predicamos, en cuanto a la santidad de vida, sino en cuanto a la sanidad emocional interior, que es un paso adicional. Para ello hablamos que era necesario la provisión del papel, la acción iluminadora del Espíritu Santo, que es capaz de sacar a la luz estas zonas dañadas, como en el caso de Cristina, que recordaba muchas cosas, pero el daño gigantesco del arrancamiento de sus manos de la mantita de la abuela, eso fue tan doloroso que quedó perdido. Sin embargo, a través de la oración conversacional salió a la luz. Los 2 pasos que veremos ahora es el perdón. Esto se opera a través del perdón liberador en Cristo y por medio del poder de la oración conversacional. Así que el tercer punto, ya hemos dado los 2 primeros. Quien no lo haya podido ver, pues puede tirar del canal de YouTube de la Iglesia y allí está grabado, ¿vale? Así que estamos ahora en el tercer punto, el perdón liberador en Cristo. Un autor, Jerk, decía: la mayoría de los problemas mentales, emocionales, fijaos, es curioso, me sorprende la frase, se pueden evitar si se maneja con habilidad la herramienta del perdón. La mayoría de los problemas emocionales, mentales, se podrían evitar si se maneja con habilidad. Con habilidad la herramienta del perdón. Así que hay una ilustración aquí, pone el perdón como una herramienta, pero como una herramienta que ha de manejarse adecuadamente. Si tú pretendes coger una llave 10-11 para quitar una tuerca 8-9, se resbala. Muy buena herramienta, manejada sin habilidad no vale para nada. Así que es importante manejar con habilidad el perdón. El no entender lo que el perdón auténtico significa es uno de los obstáculos para lograr que realmente nuestros recuerdos nocivos sean limpiados y permanezcamos en dinámicas de venganza, de resentimiento, esclavizados al miedo, con ludopatías, con etcétera, etcétera, tristeza, ira, culpa. Se hace indispensable, por tanto,
tomar en primer lugar conciencia de la definición o el concepto del perdón, que a veces damos por hecho muchas cosas. Hombre, yo sé lo que es el perdón, vale. Vamos a entrar un poco a conocer cuál es el perdón bíblico al que hacemos aquí referencia. Se hace indispensable, como decía antes, comprender el concepto del perdón. Y un matiz importante es el que la propia etimología de la palabra vierte. Es muy, muy importante. Es una palabra griega compuesta por dos palabras a su vez. Es fuera y enviar. Fuera y enviar. De tal manera que el perdón es literalmente enviar fuera. Enviar fuera. No es soltar. O sea, yo suelto el mando y ¿qué pasa? Cae aquí. Yo echo fuera el mando, ¿veis? Hay una voluntad expresa de alejamiento, ¿vale? Si echo fuera. Si solo dejo caer, si solo aflojo la mano y lo dejo en el suelo, no pasa nada. Si simplemente lo dejo ir por su propia cuenta, lo mismo que va, vuelve. ¿Me entendéis? El concepto etimológico del perdón arroja mucha luz al respecto. Es enviar de una forma racional, premeditada, voluntaria, comprometida, enviar fuera. No sé si eso ya te empieza a cambiar un poco tu concepto del perdón. La imagen visual es la que encontramos en Levítico 16. El sacerdote, allí se nos narra cómo el pueblo de Dios recibía el perdón a través de un macho cabrío. Allí se nos dice que el sacerdote imponía sus manos sobre el animal, sobre el macho cabrío, y al imponer sus manos confesaba delante de Dios el pecado suyo, el pecado del pueblo, y de alguna manera, ilustrativamente, lo transmitía al macho cabrío. Esto representaba la transferencia, ¿no?, del pecado de él, del pecado del pueblo, sobre el animal. ¿Y sabes qué pasaba con el animal después? Era echado fuera del campamento. Lo cogían los sacerdotes, lo llevaban fuera del campamento, en medio del desierto, y allí le dejaban, le soltaban, le liberaban. El pecado había sido perdonado porque había sido enviado fuera, quitado de en medio. Y tiene una doble lectura eso. El pecado es enviado de fuera y ¿qué? Además, ofrecido a Dios. Es enviado fuera y ofrecido a Dios. Y entonces ya no estaba en medio del pueblo. El pecado había desaparecido. En uno de los autores que os mencionaba al principio, Shun Lin, habla del perdón y lo define de una manera muy clara, coincidiendo con esto que estamos diciendo. Él decía, el perdón es el proceso por el que mandamos al ofensor y su ofensa a Jesús, con lo que se lo entregamos a Él para su custodia. El perdón es el proceso por el que enviamos o mandamos tanto al ofensor como a la ofensa, porque no nos podemos quedar con ninguna de las dos cosas, a Jesús, con lo que se lo entregamos a Él para su custodia. El perdón, cuando tú impartes perdón, no estás imputando inocencia a aquel perpetrador que te ha hecho daño. No se trata de eso. No se trata ni se requiere que el otro te pida perdón para que tú perdones. No se trata de que recibas restauración del daño. Tampoco. Ese es su problema. Ese es el problema del que te ha hecho víctima. Por nuestra parte, la responsabilidad es llevarlo delante de Dios, dejarlo en sus manos para que Él sea el que aplique justicia en forma de venganza, de castigo, de restauración, de perdón. Dios haga lo que quiera con el perpetrador. El ejemplo pragmático cumbres es el ejemplo de Jesús. En la experiencia mayor cumbre de dolor, de injusticia que ha podido ver ni verá la humanidad nunca, ni que podrá entender, Cristo crucificado se dirige a los cielos al Padre y que le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Están pidiéndole perdón? ¿Están imputándole justicia? ¿Está buscando retribución del daño? No, solamente está cogiendo y enviando fuera
perdonando a aquellos que le están acabando con la vida. Son palabras de gracia, de misericordia y de comprensión. Padre, perdónalo. Imagínate la escena, sufriendo los dolores de la cruz y buscando una excusa para los perpetradores. Perdónalos. Son niños que no saben lo que hacen. Qué mirada de gracia, ¿verdad? Qué mirada extraordinaria de misericordia. Jesús envía fuera, envía al Padre a aquellos que atentan contra su vida. El apóstol Pedro, se ha quedado esto que no me cambia. Bueno, el apóstol Pedro lo describe así. Jesús, dice, Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, punto y coma. Cuando padecía no amenazaba, pero no respondía con maldición ni amenazaba. ¿Por qué? ¿Porque estaba en el limbo y en la nada? No. ¿Por qué? Porque encomendaba, mandaba fuera la causa al que juzga justamente. ¿Veis la ilustración extraordinaria, el ejemplo paradigmático de Jesús enviando fuera al Padre? ¿Eso qué hizo? Que tuviera un corazón libre de emociones negativas, de emociones nocivas que le carcomieran, contra aquellos que le crucificaban, contra aquellos que le escupían, libre, porque estaba echando fuera al Padre. Vivía la experiencia humana de la santidad, de la sanidad emocional plena, porque había entendido lo que era el perdón. Ahora se hace necesario que tú y yo tomemos decisiones. Podemos ser de los que guardamos o podemos ser de los que mandamos fuera y nos liberamos de la carga. El que guarda es el que elige mantener al ofensor y a la ofensa en el corazón. ¿Y sabes qué se hace? ¿Qué pasa con eso? Tu corazón se convierte en una cárcel, porque guardas. Tu corazón y mi corazón se convierten en una cárcel y vamos guardando las ofensas y vamos guardando los ofensores. Encerramos ahí a la persona que nos hizo el daño y como consecuencia tenemos el corazón cerrado. Si encerramos, tenemos el corazón cerrado. Ahora, un corazón cerrado tiene unas trágicas consecuencias. Un corazón cerrado va a tener extremadas dificultades para expresarse en amor. Quien tiene un corazón cerrado, dolido emocionalmente, congelado como una piedra, es un corazón que está invadido por la ira, la amargura, el resentimiento, el miedo, la culpa, los deseos de venganza, y ha cerrado el corazón para la transmisión del genuino amor. Así que fijaos qué consecuencia. Pero no tan solamente será incapaz de expresar amor, sino será incapaz de recibirlo, por más que los demás se lo pretendan dar. El corazón cerrado que guarda es un corazón amargado, un corazón que está bloqueado emocionalmente y no puede funcionar. Las emociones negativas que tiene encerradas en el corazón le impiden el acceso del amor de los demás y no se siente amado. Y ya puedes hacer por esa persona poner el mundo a sus pies, jamás se va a sentir amado. Y eso se convierte en una carga brutal en sus relaciones personales. Va a acabar con las relaciones fraternales, va a acabar con las relaciones padre-hijo, va a acabar con las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque ha asumido el papel de Dios, de coleccionar deudas. Vive en la mentira de que esa amargura servirá como venganza para el que le ha causado daño. Vive bebiendo la botella de veneno de la amargura, esperando, como decía alguien, matar al ofensor. La propuesta es ser de los que envían, ser de los que envían, que entienden el auténtico concepto de lo que es el perdón y lo ponen en práctica, que tienen la capacidad
porque perdonar no es estar ciego, tienes la capacidad de identificar claramente quién me ha ofendido y cuál fue la ofensa. No somos tontos, pero no actúa en venganza, en resentimiento ni en amargura, sino que utiliza esa información que a veces se recibe por la gracia del Espíritu Santo para trabajar en la sanidad de los recuerdos enfermos y enfermantes, enviándolo a Dios y confiando que Él se ocupe del ofensor de la manera que Él estime adecuada. Ahora esto diréis, teoría, estamos todavía en teoría. ¿Cómo? ¿Cómo se implementa la sanidad de los recuerdos a través del perdón? Pues el principio rector está inserto en el Padre Nuestro. Mirad las palabras de Jesús en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, según la lectura de Lucas. Perdónanos porque perdonamos. Aquí hay una dicotomía muy interesante y se pone de manifiesto en los dos pasos necesarios para la sanidad a través del perdón. Primero, otorgar perdón por el daño recibido. Como decíamos el domingo pasado, tomando conciencia de que el proyecto integral de Dios no es solo redimirnos, sino también restaurarnos y en la dirección del Espíritu Santo haber identificado aquellos nudos anímicos, recuerdos nocivos, ventanas asesinas, como queramos, identificando. Os proponía un ejercicio la semana pasada, Juan lo ha hecho, yo también lo he hecho. Yo lo había hecho más veces, pero cada vez que me pongo se me agranda la lista. Identificar claramente la escena. Identificar claramente, yo soy cuadriculado y lo pongo en lista. Una columna para la escena nociva. Al lado, en paralelo, una columna para identificar la persona que participe o personas que participan. Otra columna, edad. Esa la pongo al principio, pero bueno. Y una tercera columna, emoción que sentí. ¿Vale? Edad que tenía, episodio, persona y emoción vinculada. Ahora, esto debe ser detallado. No puedo decir, mis amigos en el colegio no se portaban bien conmigo. No. Tienes que poner la edad, tienes que describir la escena minuciosamente. Tienes que identificar a los perpetradores y tienes que identificar cuál fue la emoción profunda que sentiste en ese episodio. Debe ser detallado y específico. Esto va a requerir que sea un trabajo paulatino, paciente, progresando e ir entregando a Dios cada una de estas situaciones y personas, sacando afuera, a través del perdón, todo lo que ha quedado dañado ahí en la caja negra. Después seguiremos un poquito más con esto. Pero ¿se acaba aquí todo con perdonar? No, aquí viene una cara que no, a mí no me gusta. Solicitar perdón por el daño infringido. O sea, más allá de otorgar perdón por el daño recibido, ahora yo tengo que tomar conciencia del daño que yo he infringido. El daño que yo he recibido y que no fue sanado me ha trasnochado, me ha afectado de una manera grave y como consecuencia en mi bagaje vital yo he ido haciendo víctimas a derecha y a izquierda con mis actitudes, con mis comportamientos, con mis acciones y no solamente he podido ser víctima, sino que incluso he podido entrar en dinámicas pecaminosas, ira descontrolada, amargura profunda, rencor, odio, deseo de venganza. Alguien pudo habernos humillado y haber dejado una huella imborrable en nuestro recuerdo. Hemos enviado a Dios para su custodia y tratamiento al perpetrador y a la ofensa, pero ahora la pelota cae en tu tejado y en el mío, porque hemos vivido prisioneros de emociones y actitudes enfermas y enfermantes. Y como decía, hemos podido ser víctimas en el camino. Y necesitamos ir ahora solicitando delante de Dios que nos perdone por el daño causado y por los pecados cometidos, que sí, que tienen origen en
en el daño recibido, pero eso no nos exime de responsabilidad personal. Tenemos que gestionarlo de tal manera que no vayamos haciendo daño en el camino. Hemos de ir al Señor para que nos limpie esos sentimientos, esas actitudes o esas acciones que incluso han podido convertirse en un auténtico estilo de vida disfuncional, peligroso o pecaminoso. Ahora, ¿cuál es el proceso para implementar esto ya en la práctica? Pues a través del poder de la oración conversacional. Habéis visto que no he puesto a través del poder de la oración, sino que le he añadido un adjetivo calificativo. No sé cómo se llama ahora en la gramática moderna, porque han cambiado muchas de las identificaciones de modo gramaticales, ¿no? Oración conversacional. ¿Por qué oración conversacional? Porque tiene que ir más allá del formato habitual de oración monólogo en la que habitualmente nos relacionamos con el Señor. Una oración que aparece en la lista de la compra de cualquier gran superficie. Una lista de gratitud, una lista de intercesión, una lista de petición, que está bien tenerlo, pero a veces es una cosa absolutamente mecánica y monologuista. Cuando digo conversacional es porque se trata de una auténtica conversación a dos o incluso a tres bandas. Y me explico un poquito. Más allá, como digo, de la dinámica habitual, en la oración conversacional tiene un papel determinante, decíamos la semana pasada, la guía iluminadora del Espíritu Santo. Es un espacio de oración en la que hemos de tener profunda conciencia de la presencia de Dios y esperar de Él respuesta para nuestra necesidad específica. Es una oración en la que tiene lugar el silencio, pero no el silencio del vacío, sino el silencio de la expectación. El Señor me va a revelar algo, guardo silencio y escucho, ¿vale? Eso es oración conversacional, estoy esperando respuestas del otro, no es un monólogo. Y hemos de responder ahí en ese silencio a la voz del Señor según Él nos vaya mostrando. Seguiremos abundando en esto. Decía que es una conversación a dos o tres bandas. ¿Por qué tres bandas? Porque puede ser oportuno el acompañamiento de un hermano facilitador en ese espacio de oración. Alguien de confianza con quien compartir la carga y que en determinados momentos de emoción, cuando el que está trabajando pierde conciencia de por dónde van los tiros, por la emoción, del momento, alguien que pueda reconducir en el camino. Por eso también es posible la conveniencia de tener la perspectiva de un acompañante que de una forma objetiva y desde fuera pueda ver cómo va desarrollándose todo y pueda ayudar. Ahora, de una manera práctica, el proceso os propongo que podría tener aproximadamente, ¿no? Estos son orientaciones, ¿no? Como 4 pasos ese espacio de oración. Un primer espacio para expresarnos en gratitud, en adoración, buscando la presencia de Dios de verdad, no llegar ahí, no, sino dotarnos de un espacio primero de gratitud, de adoración, de centrarnos en la realidad de la presencia del Señor. Un segundo paso que a lo mejor os puede sorprender un poco, y es la presentación de la escena o el episodio al Señor, trayendo al presente el recuerdo traumático y contárselo al Señor como si lo estuviera viviendo en ese momento. Según vimos la semana pasada, podemos tener una lista amplia si hemos hecho el ejercicio de buscar las preguntas pruebas o respuestas en las preguntas pruebas, ya sabéis, era resentimiento, responsabilidad y recuerdo. Y cada una de esas cuestiones que hemos apuntado ahí, más las que el Espíritu Santo nos vaya revelando en ese espacio de oración, ir contándosela al Señor de nuevo. Es importante hacer énfasis en la visualización de la escena y permitir que el Espíritu Santo nos acompañe en ese momento como si hubiéramos vuelto a la misma escena, que nos acompañe y se mueva entre esos recuerdos penosos en ese espacio de oración. Es el momento de la oración cuando el poder escudriñador de Dios
penetra en los niveles más profundos de nuestra personalidad y memoria, sacando a la luz daños ocultos que ni siquiera teníamos conciencia. Es una oración solamente de contar a un amigo lo que pasó. Después veremos un ejemplo para aclararlo, ¿no? En tercer lugar, ahora sí, oración otorgando perdón. Hasta aquí no hemos orado pidiendo perdón, sí en este momento. Y, insisto, oramos como si realmente estuviéramos allí, en el instante exacto en el que tuvo lugar la experiencia dolorosa. No se trata de recordar, se trata de volver a vivir y sentir. Esto duele, porque si era una experiencia dolorosa puede doler muchísimo, puedes llorar mucho, puedes no poder articular palabras, pero el Espíritu Santo conoce lo que hay dentro y lo lleva al Padre, permitiendo así que en ese espacio de intimidad Dios actúe en nosotros en la forma en que habríamos necesitado su ayuda allí. ¿Me explico? Cuando Cristina tenía 4 años, ¿cómo podría haber sido ayudada por Dios? Pues ahora Cristina vuelve a experimentar el dolor profundo, la humillación de haberle quitado al padre la manta y habérsela dado a la hija. Le explica eso al Señor, lo vive, lo revive de nuevo y ahora sí otorga el perdón. Señor, envío a ti esta ofensa y a mi padre que lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por maldad. Muchas de las ofensas que recibimos, de los daños profundos que tenemos, no son fruto de la maldad, son fruto del no saber hacer, del no saber hacerlo mejor. Posiblemente, seguro que el padre estaba diciendo, la tengo que educar, tiene que aprender a dar gracias. ¿Qué hago? Le arranco la manta, le arrancó la vida con ese acto. ¿Me explico? O sea, no busquemos grandes atropellos y grandes injusticias. ¿Tiene que perdonar a su padre? Ni siquiera tiene que perdonar al padre, porque el padre no hizo nada conscientemente. Solo tiene que enviarlo a Dios y no tenerlo prisionero en su corazón. Así que insistimos, es muy importante que la oración se dirija directamente al blanco. Y diré, pues yo tengo una lista muy grande. Lo siento, punto a punto. No podemos englobar. A veces somos tan genéricos y dispersos que oramos mal. Señor, perdono a todos mis ofensores. No, lista de ofensas y ofensores. Si no puedes, tenía que apuntar, si no puedes visualizar la imagen concreta del episodio con la persona interviniente y sentir lo mismo que sentiste, no estás en disposición todavía para otorgar perdón. Pero si lo consigues, el cuarto punto es oración solicitando perdón. Ya lo habíamos anticipado. Solicitando perdón por el daño infligido a causa de los recuerdos específicos que hemos tenido, las emociones dañadas, las actitudes y acciones nocivas, hemos provocado dolor en otros. Si no lo gestionamos bien en su día, el recuerdo de aquellas vivencias salen a la luz y necesitan ser restaurados. Ahora tenemos que ir al Señor. Señor, si yo soy Cristina, bueno, vamos a verlo con el ejemplo, porque digo, esto a lo mejor se queda un poco ambiguo, voy a poner un ejemplo. Lo que sí hemos de tener conciencia es de que el Espíritu Santo ha de ser en todo este espacio el guía, abiertos a su dirección. Él va a quitar capa tras capa de nuestros recuerdos enquistados. Él, en su voluntad, nos va a llevar a niveles profundos de comprensión de nuestra mente y puede ayudarnos a descubrir en qué consiste la raíz profunda y auténtica del problema. Ahora, si alguien quiere una varita mágica, no es esta una varita mágica. Requiere paciencia, requiere constancia, requiere perseverancia. Si tú quieres llegar al centro de un huevo, ¿qué haces? Cascas y ahí lo tienes, la yema, el centro. Si quieres llegar al centro de una cebolla, capa, capa, capa. Cuando trasteas mucho con la cebolla, sus gases o jugo, no sé qué, se te meten y acabas llorando.
No es lo mismo, ¿verdad? Pues aquí se trata de esta dinámica. Es necesario invertir dedicación, interés y tiempo. Y este espacio de oración conversacional es el centro, el corazón de la curación de los recuerdos. Es en este formato en el que empieza el auténtico milagro de la restauración interior, de la sanidad de las emociones asociadas a eventos traumáticos que quedaron atrás. Sin este espacio de adoración, esto sería o podría ser un espacio de autosugestión, de catarsis, de terapéutica de los sentimientos, pero aquí se trata de la acción restauradora de la gracia de Dios a través del perdón. Repito, se trata de la acción restauradora de la gracia de Dios a través del perdón. Y así podemos ser sanados del profundo daño que el pecado ha provocado en nosotros, produciendo la transformación emocional de lo que somos a la imagen de Cristo Jesús en su madurez y adultez. Ahora decía, os propongo el caso práctico de Cristina que ilustre un poco en qué consiste la oración. Decíamos que en primer lugar era este espacio de gratitud y adoración. Pues puede elaborar una sencilla oración. Señor Jesús, gracias por tu vida, por tu muerte en la cruz, por sacarme de las tinieblas, gracias por la iluminación del Espíritu Santo que es capaz de sacar a flote el daño emocional de mi corazón, dando la oportunidad para la restauración. Y a esto añadir el contenido y el tiempo que se quiera. Es solamente una frase para comunicaros el enfoque, ¿no?, de ese espacio. Decíamos también, en segundo lugar, presentar delante del Señor la escena. Pues, Señor, este es mi Padre. Cuando dices este es mi Padre este es el Padre que me diste, ¿vale? O sea, formaba parte tu padre, tu profesor, tu compañero, tu hermano, cualquier perpetrador, formaba parte. Este es mi Padre. Antes de transferirlo a ti, de enviarlo, antes de perdonarlo, llevo ante ti la escena, el recuerdo doloroso de mi infancia cuando me quitó la mantita de mi abuela y se la dio a mi hermana, ¿vale? Especificidad. Puedes añadir, Señor, mi padre fue muy duro conmigo. Con su falta de comprensión me sentí humillada y no amada. Perdónalo ahora, perdónalo. Fíjate, no está diciendo yo lo perdono, perdónalo. Perdónalo por esa actitud que me hizo tanto daño. A eso le seguiría, como decíamos antes, oración otorgando el perdón. Ya no perdónalo, sino Señor, perdono a mi padre por tanto daño y lo entrego a ti, a tu justicia y a tu gracia. Y cuando haces eso de verdad, se abre la cárcel. Y en última instancia, en el caso de Cristina, reconozco la ira y la amargura que ha mantenido en mi corazón hacia mi padre, proyectándola también hacia los demás. Y las traigo a ti para que me perdones y me transformes, ¿vale? Me transforme. Encuentro que la mayoría de las veces, algunos del fruto del Espíritu Santo de Gálatas 2, Gálatas 5, amor, gozo, paz, Gálatas 5:20, ¿no? Coincide con los recursos que necesitamos. En este caso, si el problema de Cristina era ira, amargura, qué bueno que cambiarlo en amor, gozo y paz, ¿verdad? Parece que es la antítesis de lo anterior. Ahora, una aclaración necesaria. La curación de los recuerdos no da como resultado automático necesariamente una conducta perfecta ni garantiza un comportamiento diferente. Lo siento, pero es la realidad. A veces el dolor sufrido ha sido tanto que hemos desarrollado imágenes distorsionadas de quién es Dios. A veces el dolor ha sido tanto que hemos aprendido métodos falsos de hacer frente a diferentes situaciones en la vida. El dolor sufrido nos ha llevado a maneras equivocadas de relacionarnos con los demás. El dolor ha podido ser tanto que sufrimos graves conflictos con quién soy, con nuestra propia personalidad. Todo esto
ha podido afectarnos tanto que nuestra forma de vivir, nuestra personalidad han podido ser afectadas. Ahora, buena noticia, estas pautas tienen que cambiar o pueden cambiar por el proceso transformador del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que ahora tenemos conciencia de la realidad. Es que ahora tenemos conciencia de la verdad. Y como dice la Escritura, un poco sacándolo fuera de contexto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como veis, esto tiene unos beneficios extraordinarios de forma personal, pero es que además tiene beneficios colaterales. Sacar a la luz la cara ocultada del Evangelio tiene beneficios colaterales extraordinarios, aparte de la transformación personal en cuanto a la sanidad de nuestras memorias. Mira, si vives este proceso, un importante beneficio colateral es que cambia tu mirada. Es un cambio de perspectiva absoluta. Cuando descubres tu propia verdad, la trabajas a través de la gracia restauradora del perdón y recibes la restauración interior, entonces, en donde antes había una mirada justiciera, una mirada dura, una mirada legalista, se desarrolla una mirada de gracia y misericordia. Pero mientras tengas tu corazón cerrado como una cárcel, ahí no alberga gracia ni misericordia. Pero esta mirada personal sí es transformada en aquella de aquel que dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Veis la diferencia? Es el resultado de la transformación a la imagen madura y equilibrada emocionalmente de Cristo. Pero hay una segunda transformación, y es la transformación de nuestra mirada eclesial. Nuestra mirada eclesial. Una comunidad que rebose gracia, misericordia, restauración, en vez de juicio y dedos acusadores. Una comunidad atrayente, atractiva para aquellos que veíamos el domingo pasado, que son identificados en Isaías 61. Una comunidad atrayente para los abatidos, para los quebrantados, para los cautivos, para los enlutados, que necesitan gracia, misericordia y restauración. Una parábola moderna surrealista que leía en uno de los libros se titula «No me llevéis al hospital, por favor, no me llevéis al hospital». Es una escena que no tiene sentido. Hay un hombre sangrando allí en medio de la carretera. Un coche venía a toda velocidad, le ha pasado por encima, lo ha dejado maltrecho y moribundo en medio de la calle y se ha dado a la fuga. Rápidamente algunos peatones por alrededor se van a él, le dicen: ¿le llevamos al hospital? ¿Dónde estaba el hospital? En la acera. De hecho, había salido del hospital, era un trabajador del hospital. Le llevamos al hospital, está usted muy malherido. Y él dice: no me llevéis al hospital, por favor. ¿Por qué? Porque yo trabajo en ese hospital. Sería embarazoso que me vieran así. Nunca me han visto herido, nunca me han visto sucio, siempre me han visto limpio y sano, y ahora estoy hecho una calamidad. Le dicen los peatones: pero el hospital es para personas como usted, le llevamos. No, no, por favor, no lo hagan. Yo asistí ahí a un curso de seguridad vial para peatones y el instructor me criticará si me ve que me han atropellado. ¿Qué importa el instructor? Usted necesita ser atendido. Tengo otras razones. No quiero pasar por el servicio de admisiones. ¿Por qué? Me harán preguntas, me pedirán explicaciones. Tienen que proteger la institución. Déjame en la acera. Ya me las arreglaré como pueda. Si me atropellaron, fue por mi culpa. ¿Por qué han de ensuciarse las enfermeras sus uniformes atendiéndome? Si se ensucian
conmigo, acabarán criticándome. Así que se arrastró al arcén de la acera de enfrente, mientras ya los demás les dejaban en paz. Si consiguió sanarse o no, no lo sabemos. A lo mejor sigue allí, limpiando su sangre. ¿Te parece una historia extraña y ridícula? Podría suceder cualquier domingo en la acera de enfrente de cualquier iglesia típica. No sé si seguís la ilustración. Muchos de nosotros tendríamos serias dudas de entrar por estas puertas si el sábado por la noche fuéramos atropellados por algún pecado inaceptable o si hubiese que poner de manifiesto nuestras emociones dañadas buscando restauración. En cualquier otro sitio sí, pero no me llevéis a la iglesia. Sería humillante. La iglesia debería ser una comunidad donde sobresaliera el mirar cómo se aman el uno al otro, donde los pecadores, de los cuales somos todos, los que ganan, los que pierden, los que van funcionando un poco mejor, los peores, los dolientes, los enfermos, los necesitados, encontrásemos aquí en estas cuatro paredes respeto, comprensión, misericordia, gracia, restauración, donde, como decíamos, el abatido, el quebrantado, el cautivo, el enlutado puedan exclamar y gritar: llevadme a la iglesia, por favor. Hay un cambio. Ese cambio se produce si conseguimos que el Señor, o dejar que el Señor desarrolle su proyecto integral en nosotros, transformándonos a la imagen madura y adulta de su propio Hijo. ¿Redimidos? Sí, pero también restaurados por su gracia. Para ello aprovecho de la acción del papel iluminador del Espíritu Santo, sacando a la luz las zonas dañadas de nuestra memoria para que puedan ser restauradas. A través del perdón liberador en Cristo, perdonando y siendo perdonados, y mediante el poder de la oración conversacional, que va a ser capaz de restaurar nuestros recuerdos nocivos, sanando las emociones enfermas que quedaron bloqueadas, poniendo en marcha todo este proceso. Que así sea y que el Señor nos ayude a todos a tomar en serio esta área tan importante. Juan ha trabajado un poco en la lista esta, no sé quiénes más lo han hecho, no levantéis la mano, pero os propongo que os toméis en serio al menos hacer la lista, porque hacer la lista va a poner de manifiesto zonas grises que han de ser sanadas y restauradas. Que el Señor os ayude, nos ayude a todos a ser transformados a la imagen de su Hijo, también en esta área importante, y de esta manera mirar con misericordia y gracia y ser una comunidad que emane y rebose también misericordia y gracia. Que el Señor nos ayude a que esto sea así. Señor, queremos darte gracias porque no acabamos de entender cómo tú tienes tan grandísimos proyectos para con nosotros, siendo el Dios al cual el universo no puede contener en su grandeza. Estás preocupado de sanar en nosotros los resquicios más profundos que han sido dañados por el pecado, Padre. Damos gracias porque tú nos has redimido, pero además de redimirnos, quieres restaurarnos a la imagen de tu Hijo, Padre. Haz tú esta obra en nosotros, transfórmanos de forma personal, transfórmanos también, Señor, de forma comunitaria. Pon en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor, en cuanto a esta mirada de gracia hacia todos los demás, Padre. Bendice a todos los que estamos aquí, todos los hermanos que están fuera, Padre, de vacaciones o en sus casas. Añade tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.